El visual thinking es la inteligencia de la percepción visual. Y no solamente dibujar, de hecho es una combinación de varios elementos que justamente como un sistema y una metodología te van a permitir construir sentido visual, pensar mejor y ordenar tus ideas. Déjame contarte la base principal de lo que es el visual thinking. Compartamos mi pantalla. Entonces, visual thinking es una pirámide que está acá. La vamos a ir armando en conjunto. La parte más baja de la pirámide es las formas de representar. Y las formas de representar el visual thinking. Y aquí tiene distintas maneras para poder traducirlo. Puede ser registros gráficos, puede ser, vamos a ponerlos acá, pueden ser registros gráficos, pueden ser sketchnote, pueden ser infografías, pueden ser videos tipo whiteboard, puede ser facilitación gráfica. Todos estos son diferentes elementos y formas de ordenarlo. Puede ser también mapas mentales. Entonces, la forma de poder representar. Por otro lado, tenemos acá la siguiente parte de la pirámide, vienen a ser las herramientas. Todos los elementos que nosotros vamos a utilizar para poder hacer nuestro lenguaje visual en general, sea cual sea finalmente la forma de representarlo, ¿no es cierto? La siguiente parte de esta pirámide es el lenguaje. Y esto es importante. Acá en el lenguaje visual, por supuesto, es donde vamos a tener todos los elementos centrales que nos van a permitir hacer que una nota no sea solamente un texto escrito, sino que empiece a tener un lenguaje visual que nos permita entender mejor la información, cómo se conecta y ordenarla de mejor manera, para poder comunicarla, por supuesto, de mejor forma. Después en esta viene la parte de procesos. Y uno dice, bueno, ¿qué clase de proceso tendríamos acá en el lenguaje visual? Pues efectivamente existe un proceso desde la capacidad que tengo yo, ¿no es cierto? Vamos a hacer aquí una persona, de poder generar una representación visual al observar algo, ¿no es cierto? Aquí, generar esa representación visual en mi cerebro y la capacidad que tengo de poder comunicarla a través del lenguaje visual. Obviamente este proceso implica muchísimos pasos que nos van a permitir entender mejor esta información, representarla, conectarla, va a influir otros elementos porque es diferente lo que una persona piensa versus otra y cómo lo representa, independiente si es la misma información, independiente si lo dicen en el mismo momento o no. Bien, la siguiente parte de esta pirámide, esta de acá, es los principios. Y acá es básicamente como todos los elementos o los principios justamente que hacen que permitan que una nota sea un lenguaje visual claro. Esto no solamente es el lenguaje, eso no quiere decir solamente como los dibujos que yo haga, sino la manera en cómo los represento, tanto dibujos como textos, como colores, como forma, para poder darle un sentido. Y esto tiene mucha relación como nuestro cerebro procesa la información, cómo la categoriza, cómo la ordena, cómo la entiende. Esto es fundamental porque puedo estar haciendo todo muy bien de aquí hacia abajo, pero si en la parte de los principios tengo ciertos errores que no los aplico de manera correcta, puede que tú lo entiendas, pero otras personas no. O puede que tu cerebro lo comprenda de una forma diferente a cómo debería ser según estos principios. ¿Ven? Ahí entra la parte de jerarquías visuales, de proximidad, de cómo el equilibrio entre texto y dibujo, la coherencia visual y todos estos elementos fundamentales para poder dar sentido real a la información. Y por último, en la parte más alta de nuestra pirámide está el visual thinking como tal, que esto es importante. Lo escribí mal. Ahí sí. Thinking, que esto es muy importante. En esta parte de acá arriba, que es la punta de nuestra pirámide, es justamente donde se conecta todo el visual thinking. Es decir, esto viene a ser la inteligencia de la percepción visual y es básicamente un poco lo que te estaba explicando acá en una versión muy rápida, es decir, la capacidad que tengo de ver la realidad, de procesarla en mi cabeza, y es aquí donde se genera un corte, que es donde justamente es la capacidad de poder representarla visual, algo como expectativa realidad, ¿no es cierto? Entonces aquí justamente en esta última parte es donde empezamos a entender que esto no es una forma simplemente de dibujar, que es donde la gente cree que podríamos verlo aquí, que es la parte del lenguaje, donde vemos obviamente la forma de dibujarlo, sino que viene a ser una inteligencia, es una forma de pensar mejor, es un mindset básicamente. Entonces todos estos elementos que están dentro de la pirámide del visual thinking nos permiten generar un orden que nos vaya a dar mejor claridad, mejor comunicación, pero sobre todo pensar mejor. Todo esto que está acá, que es la pirámide finalmente del visual thinking, es justamente lo que vemos en detalle en Keep Thinking Method. Esto lo vamos a ver muchísimo detalle porque no es solo dibujar, como puedes ver, tiene distintos elementos en toda esta pirámide donde vamos a ir avanzando en cada uno de ellos para poder entender mejor cómo contar mejor nuestras ideas, poder
comunicar mejor y conectar mejor con nuestros estudiantes o participantes. Entonces, todo esto que está acá, como bien sabes, no es dibujar solamente. Así que todo esto, la pirámide del visual thinking. Espero que te haya servido, que puedas entender un poco más que sí es dibujar, es fácil, ¿ok? Esto es fácil. Bien, vamos a ir de nuevo. Todo esto que vemos acá en la pirámide es justamente lo que vemos en muchísimo detalle en Keep Thinking Method. Esto no es solamente dibujar. Es fácil, no es tan complejo, pero tiene un sistema detrás. Tiene muchos más elementos que nos van a permitir entender mucho mejor cómo poder transmitir mejor la idea, cómo comunicarla mejor, pero sobre todo cómo pensar mejor. Y esto lo vas a poder aplicar tú como docente, facilitador o coach, o lo van a poder entender también y aplicar, porque lo vas a poder enseñar, esa es la intención, a tus estudiantes y participantes. El objetivo es que puedan pensar mejor, porque si pensamos para unos meses más, la IA va a estar desatada y vamos a transferir en la IA toda nuestra capacidad de pensamiento. Vamos a disminuir el pensamiento que tenemos. Pero esto es una herramienta fundamental como base para ayudarnos a pensar mejor. Si no pensamos bien, le vamos a dar a IA, caca. Y nos va a entregar caca de vuelta, lo que va a estar generando muchísima información falsa, muchísima información mala. Vamos a dejar de pensar. Esto que está aquí es la base justamente para ayudarnos a pensar mejor. Bueno, este es finalmente esta pirámide. Espero que te haya quedado muy clara y obviamente podamos seguir compartiendo para poder potenciar más esta forma de pensar. Así que muchas gracias.